En este caso, ¿por qué? Quiero arrancar todas mis hojitas. Bueno, lo miramos así. Yo tengo esta hoja y puedo poner algo como una grietica. Bueno, ya lo rompí por completo. Lo rompí terriblemente. Ok. Voy a hacer una falla, una serie de fallas irregulares. Ok. Aquí en la corteza. Ok. Si hay un movimiento aquí, mire cómo se deforma la superficie. ¿Sí? Yo no solamente tengo un movimiento de esta falla contra el otro, sino voy a torsionar todo lo que hay alrededor. Y de hecho, antes del terremoto hay una acumulación de estrés que me dice que yo estoy intentando mover, digamos, esta placa con respecto a esta placa. Lo muevo así. No se mueve porque se pega, pero voy como deformándolo hasta... ¿Ok? Entonces hay un estado de la corteza antes y después del terremoto, y la comparación me da este patrón. ¿Okay? Y uno puede ver que entre más lejos es menor la deformación, o sea, es menos abrupta, pero que es muy amplia la zona que está deformando. Y eso tiene sentido si estamos empezando de una ruptura dentro de un bloque grande, donde si muevo esto, pues tengo que deformar gran parte del mismo bloque. Entonces, esta es la idea. Lo que nos permite hacer es ver cualquier cosa que deforma la superficie. ¿Sí? Yo puedo ver qué pasa si extrae agua debajo del suelo. Yo puedo ver qué pasa cuando magma sube en la corteza. Cualquier cosa que puede aplicar un estrés a la corteza y deformarla me va a producir ese tipo de patrones de deformación. ¿Para qué me sirve? Pues yo lo que quiero es entender, basado en la deformación, qué está pasando abajo, ¿sí? En este caso, ¿dónde está la falla? ¿Cuánto se movió? ¿Cómo es la corteza? ¿Hasta qué profundidad fue afectada? ¿Hasta qué profundidad la corteza es rígida, frágil? ¿Y dónde empieza la parte dúctil? ¿Qué área de la falla fue como desplazada y dónde? Cosas que no se puede saber en sísmica, pero que sí se sabe por la deformación. Ustedes saben, por ejemplo, que mediciones de deformación por ajuste isostática fue lo que nos dio viscosidad del manto. Esas son propiedades mecánicas que toca buscar utilizando datos espaciales. ¿Okay? Después del receso vamos a hablar un poco de GPS porque es algo que también pueden utilizar para medir deformaciones. Y de cierta forma nos da más información y de cierta otra forma da menos. Entonces, muchas veces se combinan con INSAR y vamos a trabajar un poco con datos también de GPS luego en el curso. ¿Listo? Pues en el libro menciona INSAR. Hay un buenísimo paper que es por Bergman, Rosen y Fielding, cuando esta técnica ya todavía era muy como nueva y bien poca gente trabajándolo. Ellos sacaron ese paper que describe todo el proceso. Y ahora como hay tantas personas trabajando eso en el mundo, o sea, todo el mundo asume que todo el mundo sabe, entonces es difícil encontrar una buena fuente así como tan detallada como este. Yo les recomiendo ese paper, yo tengo que buscar, es que como cuando transferí todo de SQL, imagínate que no transfirieron ningún archivo. Entonces me toca buscar estas cosas y volverlo a poner en plataforma después de años de poder copiar. Entonces voy un poco desorganizada en eso, pero lo voy a solucionar. También en el libro de Campbell and Wynne hay un capítulo sobre eso. Y yo creo que ese libro por Lelachi y Van Zyl tiene una copia en la biblioteca, lo que yo creo que es una copia física. Entonces tocaría ir a la biblioteca para sacarla. ¿Okay? Ahora hay muchos recursos como sencillos explicando la cosa con animaciones y todo. Entonces hay más y más posibilidades. Yo puse esta diapositiva no para ponerlos a dormir, sino para ver la profundidad y amplitud de todas las posibles aplicaciones que puede tener un INSAR. ¿Okay? La parte que hago yo cabe en el primer cuadrito. ¿Sí? Esas son las cosas que me interesan a mí, el comportamiento de la corteza, sus propiedades, por qué deforma de la forma que hace,
mecánicamente cómo funcionan los terremotos, porque cómo se deforman los volcanes y cuáles son esas fuentes de presión que los deforman, ¿sí? Pero uno puede medir flujo de glaciares, cambios en espesor de glaciares, medir cantidad de agua atrapada en glaciares, ¿sí? Hay muchas actividades en la criosfera que ahora se utilizan INSAR. Algo que siempre me ha interesado es ver si los volcanes debajo del hielo de Antártida hacen algo interesante en términos de cambios en el hielo. Interesante. Algo menos intuitivo, pero de pronto muy útil, es la hidrología. Si ustedes miran con datos gravimétricos, también se ve, pero la cantidad de humedad en el Amazonas, en los acuíferos, en el suelo, cambia tanto estacionalmente que hay un levantamiento y hundimiento constante. ¿Okay? Eso aplica en cualquier zona donde hay estaciones. Eso pueden ser estaciones monzonales o pueden ser estaciones de frío y calor, pero la congelación y fundición también pues expande y contrae la tierra. Entonces uno puede ver cosas como cantidades fluctuando de agua en acuíferos. Okay. También nuestros efectos en la tierra cuando sacamos agua del subsuelo. Okay. Entonces hay pues muchas aplicaciones. Okay. Cambios en topografía. También se puede utilizar para ver cambios en niveles de agua líquida, como lo pueden utilizar entonces en oceanografía. Yo no utilizo eso, no sé cómo se utiliza, pero es una aplicación que mucha gente ahora está haciendo. Y también se puede hacer en otros planetas. Ahora hay más misiones que utilizan radar en otros planetas para ver como las deformaciones, si hay actividad volcánica, ese tipo de cosas en otros cuerpos en el sistema solar. Entonces, para ver todo lo que puede básicamente producir un cambio en la superficie con el tiempo, sobre todo si es un cambio como gradual y lisa. ¿Sí? No es igual que yo no puedo ver, por ejemplo, si tengo árboles y los corto, me da una decorrelación de datos donde ya no veo nada. Yo lo que necesito es como cambios que tienen como funciones lisas, o sea, que cosas que son graduales, porque si no, es demasiado abrupto y pierdo esa convergencia de la onda donde voy a saber cuántas lambdas más el piquito que tenía antes y después. Entonces ya no se puede comparar si es muy grande el cambio, pero los cambios chiquitos nos pueden decir mucho. ¿Okay? Entonces, para los que están interesados en INSAR, ni siquiera necesitan estar interesados en un tema muy, muy específico, sino si les gusta esa técnica, uno puede estudiar en esos diferentes campos de acción en geociencias. ¿Okay? Y eso va aumentando con el tiempo, más y más técnicas de procesamiento. Hay como algoritmos de procesamiento automático donde pueden ver, no sé, 100 escenas a la vez y hacer diferentes algoritmos para procesarlo, ver series de tiempo de información. ¿Sí? Entonces, este campo va ampliando rápidamente. Yo les mostré ya las misiones de radar. Esos son los que también se utilizan en INSAR, que es interferometría de radar. Okay, entonces esa es la idea. Empezamos un poco con la mecánica de la cosa. Necesito mi pelota. Si ustedes quieren hacer un proyecto de INSAR y quieren aprender a procesarlo y entienden qué hace un INSAR, ustedes pueden tener miles de oportunidades laborales en el mundo y en Colombia. Por eso les digo, lo utilizan también en empresas de minería y de energéticas porque las interacciones de nosotros con la Tierra tienden a producir deformaciones. ¿Okay? Entonces, una cosa que es de interés, por ejemplo, a una empresa minera es que si está colapsando la mina. O, de hecho, utilizan interferometría para ver si tengo una excavación a aire libre. Muchas veces utilizan INSARs como terrestres
para mirar las paredes a ver si están como deformando, porque uno sabe, si yo corto la roca así, yo cambio el estrés en la roca aquí y se puede empezar a deformar. Eso es un peligro, entonces muchas empresas utilizan interferometría para monitorear cualquier cambio de la superficie. Entonces, piénsalo porque es muy chévere y es más y más aplicada en la industria a partir de sus aplicaciones académicas. Es un poco pesada digamos, el procesamiento, pero como ustedes ya saben utilizar Linux y ya saben algo de programación, no va a ser pesado. Eso es algo que si uno empieza de ceros, sería horroroso, pero usted con sus capacidades computacionales no es nada difícil. ¿Okay? Entonces empezamos con mi pelota. Yo no sé si me pueden ver. Ok, ahí sí pueden ver más o menos rápido. Yo voy a poner mi satélite aquí y yo voy a hacer voy a intentar, bueno, girar la Tierra muy rápido. ¿Y qué va a pasar? Yo estoy simplemente a hacer una vuelta así. Y de hecho es como la coordinación entre las dos manos no es tan fácil como pensaba. Yo estoy haciendo eso, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ciertas veces yo voy, digamos, en este punto rojo, voy a subir y la otra vez voy a bajar, ¿sí? Yo voy a tener cobertura de toda la Tierra porque se mueve y voy a trazar una pista aquí. Lo que pasa es que esta pista, si lo miro, va a crear una escena, digamos así, ¿ok? Si voy bajando, recuerde cómo eso se gira, está como un poco inclinada la escena, pero si mientras bajé aquí y vuelvo a subir allá al otro lado, voy a estar subiendo cuando paso por otra vez por esa misma cosa. ¿Okay? Esto como ahora con respecto a mi movimiento, la Tierra va de otra dirección porque ya no va a mi derecho, sino a mi izquierda. Entonces voy a tener una escena orientada de otra forma, pero de la misma cosa. La idea es que yo puedo repetir y repetir exactamente como lanzar, y de hecho la órbita es parecida, una foto de la misma escena. Y yo lo puedo hacer 1000 veces. Si lo hago 1000 veces, yo puedo ver cómo va cambiando esa superficie con el tiempo, y lo puedo ver no solamente bajando por el Ecuador y mirando hacia aquí, sino subiendo por el Ecuador y mirando hacia allá. Eso es importante porque nos va a dar dos componentes de movimiento. Y eso vamos a volver a hablarlo, pero eso es lo esencial de esa animación que por alguna razón nunca se mueve como animación. ¿Okay? Entonces, un poco de vocabulario aquí, nosotros hablamos de descending track, que es como cuando está bajando, y ascending track cuando está subiendo. La órbita es sincrónico con el Sol, entonces generalmente mismo horario del día, eso no aporta mucho a la calidad de la imagen, simplemente es porque esas órbitas polares a cierta altitud tienen esa propiedad de cuando está girando el Sol para poder cubrirlo todo, básicamente tiene que tener, digamos, la misma iluminación cada vez, y no importa cuál es, puede ser en la noche. ¿Okay? Aquí es la parte mágica, y eso voy a mirar con cuidado. Si yo veo bueno, eso no sé si... Okay. Miramos primero lo que ya vimos la semana pasada de entre una imagen de radar y una imagen óptica. Entonces, eso es una imagen arriba de SAR, que es Synthetic Aperture Radar, del mismo aeropuerto que estamos viendo en óptica aquí abajo. Es un poco de trampa porque esa resolución es maravillosa. Es una imagen óptica, digamos, comercial de muy alta resolución, pero uno puede ver lo que distingue entre esas cosas también en sus características. Y recuerde que es la rugosidad que me determina el color, por decirlo así, blanco y negro. Miren la pista del aeropuerto, que parece como pistas del aeropuerto en el centro. En la imagen óptica están blancas porque son como asfalta muy reflectiva, entonces en una imagen óptica se rebota toda esa luz al sensor. Mientras en radar, si estoy mirando al lado, esta misma cosa lisa bota la radiación al otro lado y las mismas pistas son negras. ¿Okay? Esta imagen se llama imagen de amplitud porque ustedes saben que una onda tiene
una amplitud y una fase, básicamente. Si tengo una onda pura, yo puedo decir que es como coseno de X. Si tengo un corrimiento en fase, entonces va a ser como coseno de X más una fase. Entonces, esa parte de fase es lo que nos permite hacer interferometría, ¿sí? Si yo les recuerdo el tema de Young-Slit Experiment, para formar dos fuentes exactamente en fase, hago esa trampa donde ilumino dos huecos. Cuando llega aquí, salen como dos fuentes. Pero esas dos fuentes, como vienen de la misma onda, tienen exactamente la misma fase. Y lo que veo aquí en mi pantalla son patrones de interferencia constructiva y destructiva, ¿sí? Donde se sumen esas dos fuentes. Yo tengo una interferencia constructiva y donde se cancelan por completo destructiva, y hay cosas donde está como un mezclo de entre todos. Entonces, si lo hago por colores, donde hay un rango de diferencia en fase entre 0 y 2pi, yo puedo ver esto de lo que se llaman franjas, ¿okay? Lo que es raro es que si tomo una foto de radar, yo voy a ver esto que me da más o menos la amplitud, el backscatter area de cada píxel, pero no me da información de fase. Y si me lo diera, debería ser la aleatoria. Imagínate que yo tengo un píxel aquí, y otro píxel aquí, y otro píxel aquí. Imaginemos que es exactamente la misma tipo de cosa, pastico. Ok, esos son mis pasticos. Ok, ¿qué va a pasar cuando llega una onda a este pedazo? Bueno, rebota y puede estar en fase o un poco corrida del original y lo deja así. Entonces, digamos que la fase que tiene la fase, corrimiento de fase entre cuando lo mandé y aquí es como, no sé, 0.2 grados, qué sé yo. Eso va a ser lo mismo que en este píxel, o parecido. Pues como estoy un poquito más lejos, uno diría, bueno, pero entonces la diferencia, o sea, la distancia de esa pista de ida y vuelta es un poco diferente si estoy en este píxel o su vecino. ¿Okay? Eso es una cosa donde yo espero cierto tipo que si estoy más lejos, empiezo que esa distancia va aumentando de forma ordenada, pero miren lo que tengo aquí. Esta onda puede chocar con este pedazo y volver, mientras en este píxel está más como afectada el pasto y no veo nada, entonces va un poquito más lejos. ¿Qué va a pasar? Entonces, no hay relación entre la fase que tiene ese píxel y siguiente. Miramos, como yo tengo aquí mi píxel con plástico y otro píxel con otra cosa aquí. La onda llega y pega aquí, la siguiente onda en el píxel al lado pega aquí, las fases no tienen que ver. Entonces miramos cómo se ve una imagen de fase. Aquí a la izquierda, es una imaginación como colorada de básicamente el path length, o sea que si yo miro solamente corrimiento, o sea, empezamos con 0, la fase de la onda que llega al sensor de cada píxel, lo pueden poner así. ¿Okay? Eso no tiene que ver. Totalmente aleatoria, porque como o sea, el piso puede estar inclinado, eso puede tener un objeto, eso puede tener un ojo de un árbol, eso puede tener un perro parado por un momento. ¿Qué es lo que pasa si los diferencio? Que vamos ahí. Aquí vamos a mi cosa aquí. Eso es lo chévere y para mí lo mágico. Si yo tengo mis mismos píxeles que deberían estar planos en este caso. Lo que voy a ver en la imagen es una fase, digamos, que tiene que ver con esta distancia. En el siguiente píxel voy a ver la fase que viene con esta distancia y todo. Pero sabemos que eso tiene un turupe, eso tiene un árbol, eso tiene un perro, ¿sí? Entonces, no tiene relación. Pero, ¿qué pasa si vuelvo el siguiente día y tomo la misma imagen? Si nada ha movido, esta misma longitud debe ser igual, si estoy en el mismo lugar. Eso también debería, si no corté el árbol, pues si nadie cambió nada,
pues debería ser como igual que ayer. Si tomo la diferencia, entonces, ¿qué voy a tener? Nada de cambio. Entonces los píxeles están muy correlacionados porque cuando tomo la diferencia en fase no voy a ver ninguna diferencia entre ayer y hoy en todos los píxeles. Entonces cada píxel va a tener el mismo valor. Eso es un ejemplo extremo, pero imaginamos algo un poquito más complicado. Yo voy a poner, no píxeles con perros y eso, sino tengo un suelo así bien liso, sin perros y eso como para no complicarme la vida. Lo puedo dividir en píxeles si quiero. Okay. Pero yo voy y vuelvo en un mes a tomar otra imagen y se levantó un poco el piso. Ahora, ¿qué voy a ver? Digamos, este punto, este píxel aquí no ha cambiado. Cuando tomo la diferencia en fase, se supone que va a ser 0. Esto otra vez pues tampoco ha movido, entonces voy a tener diferencia de fase igual 0. Pero mira, entre este píxel número 3, hubo un levantamiento y este pedazo aquí, entonces me corrió un poco la fase. Entonces, cuando hago la diferencia de imagen 2 con imagen 1, voy a tener una diferencia de fase que ya no es 0, sino una cosa. Entonces, vamos a ponerlo así, bloop. Y también aquí, que eso cambió con respecto a esto, entonces, pues, de pronto, no sé, un valor igual o parecido. ¿Qué pasa si eso es liso? El cambio de fase en este punto, comparado con su vecino, es una diferencia pequeña. Entre esto y su vecino, una diferencia pequeña. Entonces, la diferencia entre fases sale algo liso. Okay. Eso es lo que nos permite hacer interferometría y ver estos patrones que uno ve a la derecha. Lo que estamos viendo en este caso realmente es una trampa que viene con el hecho de que cuando tomo varios pasos, no es que el satélite puede pasar exactamente por el mismo punto. Siempre la órbita varía un poquito. Entonces, yo puedo simplemente tener una variación en fase porque hoy lo miré desde aquí y mañana lo miré desde ahí. Entonces, ¿qué pasa? La longitud de pista hasta el satélite desde el mismo píxel cambió entre ayer y hoy, solo porque cambia un poco la órbita. Eso es un ruido que no quiere, pero resultan cosas como yo puedo ver el cambio gradual que viene de estar en near range y far range, el cambio que viene cuando miro una topografía con este ángulo y un poco como este ángulo, entonces estoy metiendo como cosas que son ruido y no el cambio como tal. Lo que me interesa normalmente en INSAR es el cambio. Aunque yo puedo hacer topografías también a propósito y calcularlas, lo que tengo que hacer entonces es no separar las tomas en tiempo porque eso va a confundir si hay un movimiento. Entonces, ¿qué hago? Yo hago una trampa donde pongo mi satélite, una antena aquí y tomo una imagen, 2 imágenes a la vez de 2 diferentes antenas. ¿Qué me va a dar? Que entre este píxel y la antena 1, la distancia es un poco diferente a la distancia entre mi píxel y antena 2. Hago una diferencia de imágenes y voy a tener esa diferencia entre fases que dependen de mi topografía. Es como un estereoscopio. ¿Okay? Si quiero hacer topografía con INSAR, así se puede hacer. Si quiero ver deformaciones, utilizo un modelo de topografía para quitar ese efecto que no quiero y saco solo deformación. ¿Okay? ¿Dudas hasta ahora? ¿O está totalmente claro? Okay. Yo creo que vamos a tener que hacer unos ejercicios porque están todos cansados y abrumados y no van a poder prestar atención. Aquí un dibujo de lo que estaba hablando. A mí me interesa ver un terremoto. ¿Qué hago? Yo tomo una cosa larga, yo voy a tener como esa cosa de pecas donde
la fase que viene de cada píxel varía como sea. Después del terremoto, todo se corrió hacia aquí. Entonces, si hago una diferencia entre imagen 2 y número 1 en su fase, voy a ver que toda esa área no hubo cambio, y en esta área hubo un cambio grande. ¡Plunk! La diferencia en pista total es de ida y vuelta, entonces pongo esta cosa adicional, y cuando se rebota, pues voy a tener doble pista. Entonces, la fase de la imagen cambia 2 veces la diferencia en fase que representa esa distancia aquí. Entonces, por ejemplo, si tengo una onda más larga, este corrimiento tiene un cambio de fase más pequeña. Si tengo una onda muy cortica, ese cambio de distancia puede representar varias lambdas. Entonces, siempre depende de qué longitud de onda le utilizo, pero yo puedo representar ese movimiento como una diferencia en fase que va a aparecer en las imágenes. ¿Okay? Si eso mueve mucho, ya no voy, o sea, mirando solo la fase, yo no sé, comparado con esto, cuánto movió esto, porque puede ser un ajuste de fase más 10 lambdas. Si son 10 lambdas, ¿cómo puede ser que son 10 lambdas? Yo solo puedo ver la fase, la onda, no cuántas ondas pasaron. Entonces eso complica la vaina un poco. ¿Qué puedo ver con eso bien? Movimientos pequeños. ¿Qué significa pequeño? Pues ustedes ya saben, si miro mi onda y no quiero que sean múltiples de la onda, en cambio, tengo que saber la longitud de onda. Si eso es una de banda P, ¿qué longitud de onda tiene? 75 centímetros. Pues listo, yo puedo mover la cosa medio metro y todavía verlo. Si es algo de banda X, que son 3 centímetros, y lo moví la superficie por un metro, pues va a tener como 100 lambdas, más un poquito, y eso ya no voy a poder ver bien. Entonces, esa técnica es capaz de ver movimientos de menos de 1 milímetro. Su limitación es realmente en ver cosas muy grandes, pero si es una cosa muy grande se ve de otra forma. O sea, yo veo ópticamente si hay un deslizamiento, un derrumbe, yo lo puedo ver. Lo que no puedo ver con óptica es un cambio de altura de 1 milímetro. Y eso es el rol de este tipo de técnica. ¿Okay? En el caso de radar, dependiendo de la misión, yo puedo tener tiempos de repetición de 1 mes, 24 días, 14 días. Los de Sentinel, por ejemplo, uno puede hacer interferometría con tiempos de cada 14 días. ¿Eso qué me permite hacer? Pues primero, yo voy aumentando la resolución temporal. Yo puedo ver qué pasa cada 2 semanas y no cada mes. Pero adicionalmente, si es un movimiento continuo, tengo mejor posibilidad de que la imagen forme algo coherente, un patrón de interferencia coherente, porque si lo dejo demasiado tiempo, cambian demasiadas cosas. Se mete el perro, llega la vaca, cortan el árbol, y ya no puedo comparar mis dos imágenes y ver un cambio que tiene que ver con la superficie. Veo cosas aleatorias y eso no me ayuda. ¿Okay? Entonces, esa es la idea. Miramos un ejemplo de un volcán y yo quiero que ustedes hagan eso. ¿Okay? Yo tengo un patrón aquí de franjas. Yo tengo una ambigüedad de 2pi, donde, digamos, si yo sigo y la cosa levanta y levanta y levanta, y levantó en el centro hasta 2 metros y por allá 1 centímetro, lo que va a pasar es que voy a ver un cambio completo entre aquí y aquí de medio longitud de onda o de pi de fase, y llego otra aquí, ok, voy a llegar a pi, y luego a 2pi, ¿qué hago después de 2pi? Pues no hay cambios de fase de más de 2pi, la fase es la fase, que voy a ver en la imagen que vuelva a cero la diferencia. Entonces voy a tener algo cíclico. O sea, si yo pongo un perfil aquí y miro, no sé, que empezamos a 0 en el morado. Bueno, vamos a empezar en el centro. Empiezo con cambios de fase de 0. Paso por, no, es al revés. Sí, paso por azul,
azul claro, cyan, verde, amarillo y rojo. Es un ciclo completo, entonces entre aquí y aquí pasa un ciclo completo. ¿Eso qué significa? Que la diferencia de fase entre imagen 1 y 2 llega a ser 2pi. ¿Okay? Entonces voy a poner yo voy a ir en esta dirección. Digamos. Empiezo en el centro y hago eso. Ah, la diferencia fue así. Llegó a 2pi. Bueno, pues, no estoy dibujando mal. Ok, llego aquí y ¿qué pasa cuando llego a este siguiente anillo? Pues vuelve a saltar a 0. Y repite su ciclo mientras cruzo ese anillo. Boom. Llega aquí al morado y salta otra vez. Y lo que veo en mi imagen es algo como raro. Si hago diferencia de fase y hago un perfil, esas son las diferencias de fase que veo. ¿Eso es una deformación? No. Ok. Yo tengo que hacer una trampita que se llama desenvolver la fase o unwrapping en inglés, donde voy a asumir lo siguiente. Y eso es la importancia de tener una deformación listo. Si hago esto, voy a asumir que no hay saltos en esto. O sea, que realmente si hay 0 cambio aquí y va como aumentando la fase hasta que llego aquí y hay ahora entonces 0 está en phase porque ya pasó los 2pis. Voy a asumir que no fue que se saltó al 0. Lo que voy a decir es que pues, ese punto, en lugar de llamarlo 0, voy a decir, eso es 2pi. Me estoy inventando. Entonces, la siguiente, donde aumenta un poco más mi fase, voy a asumir es 2pi más esto, hasta llegar a 3pi, 4pi. Entonces voy a ir cosiendo mis cositas. Esto yo lo pongo, o sea, eso sí, ya cuando llego a esto tengo que coserlo a este. Okay. Entonces, ¿qué va a salir? Es un patrón así, si hago todo el perfil. Okay. Yo estoy asumiendo que esos pequeños saltos, entonces se elimina, si eso es 2pi y esto es 10pi. Realmente no existe una diferencia de fase de 10pi, pero lo estoy inventando haciendo ese proceso de unwrapping. Entonces voy a coser esto. ¿Y qué va a pasar? Esta cosa que me dice, en fin, cuántas longitudes de onda de cambio hubo, lo puedo convertir en una deformación, ¿cierto? 2pi en fase implica deformación de cuánto? Un lambda. Hay un truco que hay que recordar, que si tengo este que se bajó aquí, esta ondita adicional que hice tiene que tomar 2 vueltas. Entonces lo que pasa es que lo que veo en la imagen son 2 veces el cambio de fase real. Entonces si quiero saber el cambio de fase de verdad, si la deformación, tengo que dividir en 2. Pero así en este eje ahora sí tengo deformación, cómo se movió la superficie. Y es así de fácil. ¿Dudas sobre eso? Entonces lo que dice aquí de 3 fringes, cuando hablamos de fringes, es uno de esos anillos desde como por todo el ciclo de color, de rojo a rojo, digamos. Eso es un ciclo completo, un fringe. Eso es otro y eso es otro. Cada uno corresponde a esa diferencia en pista de 2pi, lo cual implica un cambio de pi, lo cual implica de media longitud de onda. Entonces, si hay 3 y tengo una longitud de onda de 6. ¿Cierto?
más o menos 9 centímetros. Realmente esa cosa es probablemente como 6.5 o algo así. Pero uno puede convertir de una vez en una deformación total. Y además saber si es levantamiento o hundimiento según si la fase va aumentando en su fase o va disminuyendo, que implica como acercarse al satélite. El unwrapping en el programa se hace como por un algoritmo chévere, donde el algoritmo tú tienes que darle como unos puntos lejanos, porque mira dónde empecé en cero aquí. Yo podría haber empezado con DSP y tengo el mismo curva. ¿Y quién me va a decir que no fue, que esa cosa se deformó y todo se levantó? Eso podría pasar y no lo voy a saber. Entonces tenemos que asumir que lejos de mi patrón de deformación estoy empezando a cero y el algoritmo de unwrapping lo que va es buscando los pequeños cambios en fase y sigue una pista. Entonces desenvuelve la fase. Cuando encuentra una discontinuidad o falta de datos, entonces viene por otro lado y va construyendo una imagen donde ya no se puede coser, ya uno va a tener huecos en el dato, pero uno puede tener un patrón bastante bonito con esos algoritmos, haciendo exactamente ese procedimiento. ¿Okay? ¿Qué opinan? ¿Chévere? Yo quería mostrarles algo sobre, bueno, sobre la deformación de Bogotá. Había algo que salió en la prensa porque en el grupo en el Servicio Geológico sacó datos de la misión alemán. Hicieron un mapa de la deformación de Bogotá y es bastante impactante. Ustedes también pueden bajar el dato de GPS que dice que Bogotá está hundiendo como algunos centímetros al año, o sea, varios centímetros al año. Imagínate que en 100 años vamos a estar como 1 metro más abajo o más. Puede ser 1,5 metros o 2 metros. ¿Eso qué implica? Puede hundir el aeropuerto, puede deformar, puede romper carreteras, puede dañar edificios, afectar el metro. ¿Por qué está pasando? Estamos sacando mucha agua. ¿Okay? Entonces, los gobiernos hacen ese tipo de monitoría. Hay un proyecto que se llama, yo creo que se llama Safe Cities, ¿no? Que hicieron en Canadá como piloto donde vendieron como un software para que los gobiernos midieran deformaciones en puentes, en aeropuertos y otras cosas importantes de infraestructura que podría tener consecuencias de seguridad para tener un monitoreo constante, y eso fue utilizando INSAR, que a ver como qué está pasando y si deberíamos preocuparnos. En el caso de minas, obviamente, en Colombia no aplica tanto, por ejemplo, en minas de carbón, donde tenemos una vena de carbón que puede ser medio metro. Si uno va a lugares que tienen venas de carbón, capas de carbón de 2, 3 metros y saca esa cosa, estoy creando vacíos un poco peligrosos debajo de la tierra. Okay. No me deja dibujar. Pero estoy creando huecos y ¿qué va a pasar? Ahora la presión de la roca encima de ese huequito puede deformar la superficie y así puedo determinar si hay posibilidad de colapso de mina, por ejemplo. ¿Okay? Y si saqué una vena de 2 metros, pues eso puede dañar todo lo que hay en la superficie y hasta en peligrar vidas. Entonces, este tipo de monitoreo se utiliza más y más. Y más gente ahora sí sabe procesarlo porque lo que les digo es simplemente aprender los algoritmos y aplicarlos. Lo que sí es un poco más complejo es hacer la interpretación, porque si yo les muestro ese patrón que vimos al inicio de la clase y les digo, bueno, interpreta eso, ¿dónde fue la falla? ¿Qué tan profunda era? ¿Qué me van a decir? Y eso es la razón por la cual se necesitan geocientíficos para hacer ese tipo de trabajo, porque no es suficiente decir, bueno, yo sé programar, entonces proceso los datos y ahora, ¡voilà! Mis datos. Todo el mundo va a decir, bueno, bien hecho, yo puedo enseñar a cualquiera lo mismo. ¿Eso qué significa? Y esa es la parte que siempre es más interesante. ¿Qué pasó aquí y por qué? Y las preguntas que se puede hacer con eso son, por ejemplo,
cuánta agua estoy sacando de Bogotá basado solo en patrón de información, o si tengo esa información, ¿qué implicaciones tiene sobre la propiedad del suelo? Está muy fracturada, tiene una composición, es muy comprensible todavía, o sea, está no consolidada, es una roca competente o un suelo disociada. Yo puedo estimar propiedades del suelo si tengo otros datos. Si ya tengo datos de qué roca hay, pues ahora sí puedo relacionarlo con cuánta agua estoy sacando. Y esas son las actividades que uno puede hacer de interpretación. ¿Okay? Entonces, yo creo que si alguien quiere hacer proyectos así, me parece fascinante la idea de lo que hablamos cuando llegó Camilo a la clase, de qué pasa en los campos de petróleo donde ahora sí están haciendo inyecciones que pueden levantar la superficie. Eso se puede medir, ustedes lo pueden medir. ¿Y qué pasa en zonas, por ejemplo, hay plantas geotérmicas? La geotermia es una forma de sacar energía que es un poco menos invasiva, digamos, o menos apta para cambiar el clima que algo como combustibles fósiles, pero tiene unas afectaciones interesantes y yo vi en un artículo sobre Mexicali, en México, donde están sacando tanta agua por la planta geotérmica que están viendo, pero repentinamente. Entonces ellos tienen que pensar un poco, como, bueno, ¿cómo voy a mitigar eso? Porque si no, pues se va rompiendo la ciudad. Entonces hay cosas como, si uno está haciendo geotérmica, hay que no simplemente sacar todo el agua. O sea, hay un proceso de como de reponer cosas en el acuífero para que no se dañe. Si yo simplemente saco mucha agua, yo puedo dañar el acuífero porque yo cambio por siempre sus propiedades. Mucho de lo que mantiene un acuífero es ese espacio de poros y la presión de agua que lo mantiene. Si lo saco y se colapsa, ya no puedo meter agua. Yo cambié su permeabilidad. Entonces hay mucho tema de investigación también, hidrogeología, sobre, bueno, si mido una deformación demasiado rápido, yo puedo concluir que estoy acabando demasiado rápido mi acuífero y que se puede dañar. Entonces, hay montones de cosas que causan deformaciones de la superficie que pueden ser interesantes para ustedes. Okay. Entonces, miramos otra vez un poco la mecánica. Recuerden, mi radar era así. Déjame ponerlo más grande. Yo estoy mirando a un lado. Obviamente, hay una diferencia en distancia entre este punto del satélite y este punto del satélite. Entonces, imagínate que yo tengo una constelación de 2 satélites aquí, o un solo satélite con 2 antenas. Yo puedo hacer una cosa interesante. Miro la fase aquí y el siguiente píxel y eso va a ser aleatorio. Pero con el otro antena que está un poco corrido, lo miro a la misma vez. Lo que pasa es que ese R que tiene con un satélite en una antena va a ser un poco diferente al R que tiene con el otro. Entonces, cuando hago la diferenciación, voy a tener una fase que varía lisamente con la topografía. Okay. Aquí lo estamos viendo, eso es como una ilustración de lo que se llamaba the Shuttle Radar Topography Mission, que fue una misión pues al inicio de los 2000, o sea, fue como hace 20 años que hicieron esa misión, pero sacaron un modelo digital de topografía de todo el mundo. ¿Sí? Con, digamos, resoluciones espaciales, de pronto de 20 metros, algo 20, 30 metros como Landsat, pero en precisión topográfica como centimétrico menos. Eso es buenísima. Si uno tiene eso con aviones, espectacular. Lo que es interesante es que la topografía no va a ser tan precisa como una diferenciación, una deformación. Digamos, si saco esa topografía, estoy mirando eso, yo veo por la pequeña variación en fase que este punto está un poco más elevado de este punto porque el segundo satélite lo va a ver más cercano que el primero. Yo voy a sacar este perfil. Cuando hago la diferenciación, o sea, entre un paso y otro,
la diferencia, el movimiento, yo lo puedo tener hasta menos de 1 milímetro de exactitud. ¿Okay? Y es porque esa continuidad en la señal de deformación que puede ser, digamos, eso es la deformación entre un píxel aquí y otro píxel aquí, es una fracción chiquita de una onda. Entonces, si miro una onda de, no sé, de longitud 6 centímetros, cuando diferencio esto con su vecino, el corrimiento de fase se puede ver en una fina división, o sea, como un décimo de una onda o menos, el corrimiento, porque va a producir ese patrón de fringes. Y es muy bonito. Entonces, uno tiene una resolución espacial un poco pésima, ¿cierto? 20 y 30 metros, pero el movimiento mismo se puede medir hasta menos de 1 milímetro. Eso es una cosa espantosa. Y se hace porque el patrón interferométrica con una onda así me da finos grados de cambios en fase que me puede decir movimientos milimétricos. ¿Ok? ¿Dudas? Vamos avanzando así. Yo quiero hablar un poco de algo que van a encontrar si procesan INSAR, que se llama baseline. Y eso es el tema de que yo no puedo producir una órbita perfecta. Entonces, cuando llega al siguiente punto de mi Tierra, estoy mirando aquí, mi órbita original podría tener mi satélite aquí y la segunda vez un poco corrida. Eso va a ser exactamente igual que en el Shuttle Radar Topography Mission, donde tuve 2 antenas un poco corridas, porque ahora si hago una sustracción de las 2 imágenes, voy a tener un patrón de diferencia aun si no se mueve nada, porque esto tiene una diferencia de pista comparado con la otra antena, en este caso el otro paso de satélite, y voy a formar franjas que varían con solo topografía. Entonces, hay un offset de tiempo que si espero un día, un mes, 2 meses, eso es como la resolución temporal. Pero esa diferencia entre órbitas hay que saber qué es, porque va a producir una deformación aparente que realmente es una topografía estereoscópica. Y eso para mí, yo puedo, en el Shuttle Radar Topography Mission lo hicieron a propósito para hacer una topografía y lo tomaron a la vez para evitar interferencia con movimiento. Pero si quiero ver el movimiento y tengo topografía que varía por 100 metros y quiero ver un cambio de 1 milímetro, me toca sacar eso. Entonces la idea es como ver baseline, que es la distancia entre satélite en tiempo 1 y satélite en tiempo 2 comparado con mi punto de interés aquí. Hay un baseline particular que es básicamente si miro la línea de vista y dibujo una línea que llega perpendicular a la otra línea, eso es mi baseline particular. Y es esa distancia que me determina cuánto corrimiento voy a tener o cuánto, digamos, estereoscopía voy a tener que tengo que quitar. Okay. Entonces, ustedes si van a procesar datos van a ver algo que dice baseline o perpendicular baseline y es eso. Estoy refiriendo a que no puse el satélite exactamente en la misma órbita cada vez. Azimuth siempre es donde va. Ground range, recuerdes que perpendicular a esa línea yo tengo cercana al satélite y lejos. Eso es el Shuttle Radar Topography Mission que mencioné. Ahora también TerraSAR, que es la misión alemán, hizo otra topografía, pero con banda X, que recuerdo que es un poco más chiquito. Shuttle Radar Topography tenía ambos. Entonces uno puede tener una topografía más o menos bien, pero con X-band es mejor. Y yo creo que eso por un rato había que conseguir, como de ciertas fuentes. Yo creo que todo es gratuito ahora. Pero mire que la exactitud, digamos, en topografía pueden ser metros. Cuando hago de informaciones milímetros. Y eso es por esa continuidad en un pequeño levantamiento que es una fracción de longitud de onda que se puede ver. Okay. Ustedes si quieren esos datos lo pueden bajar. Desde la NASA, pero también yo creo que Earth Explorer, donde ustedes sacan lanza, existen esos datos. Entonces, ¿para qué quieren utilizar una topografía? Puede ser muy útil. Recuerde que para hacer sensores térmicas uno necesitaba saber elevación,
porque sin saber elevación uno no puede corregir el cambio de temperatura con altura. Y también si estoy haciendo deformaciones, necesito sustraer la topografía para eliminar esa imagen estereográfica que domina toda la señal. ¿Okay? Pero ustedes pueden jugar con eso. Entonces, si ustedes quieren, pueden buscar, no sé, algo interesante, por ejemplo, sería uno de los volcanes. No sé, uno que está muy despejada, no sé, Puracé, o algo que ha hecho erupción o cambio recientemente como Ruiz o Caleras, y uno puede ver la topografía con SRTM y sacar una topografía ahí. Y lo pueden visualizar en 3D con Hillshade y todo eso y tener digamos, un mapa topográfico de la zona que quieren. ¿Okay? Eso se puede en ArcGIS sin problema y sacar algo que parece 3D. La función en términos de información es básicamente para tener ese modelo y sabiendo mi baseline cuando estoy intentando hacer deformación, sustraerla. Okay, y vamos a ver, realmente lo que uno hace es como sabiendo la geometría de avistamiento, uno simula qué patrón de interferencia produciría por topografía que uno ya conoce. Entonces, un poco una trama. Yo produzco un interferograma utilizando un modelo de topografía y configurando mis órbitas de la forma que lo tomaron. Y este patrón que produzco lo puedes sustraer del real. A veces eso lo refieren a differential INSAR. Realmente es como simplemente hacer INSAR y sustraer la topografía. A veces simplemente lo llaman INSAR por deformación, pero si ven algo que se llama INSAR diferencial, solo refiere que corrigieron la topografía. Okay. Okay. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver ese ejemplo. Aquí tenemos un volcán. Si miro las imágenes de amplitud entre toma número 1 y toma número 2, para mí parecen igualitos. Si hago la fase 1 y la fase 2, igualitos, pero completamente aleatorias. Si hago la diferencia, lo que se llama la fase interferométrica, sin hacer el desarrollo, voy a empezar a tener esas franjas. Okay. Dependiendo si eso ya fue corregido por topografía o no, eso puede ser una deformación o puede ser topografía si no lo han corregido. Yo creo que ha sido corregido porque las fases de topografía son más fuertes, entonces eso probablemente es una deformación. Okay. Miramos en cercana, ¿sí? Eso es un ejemplo. Toda esa parte que está fea es donde no se logró hacer el unwrapping. Ustedes pueden pensar en por qué pasaría eso, porque no puedo desenvolver la fase a veces. Tenemos mis píxeles con mis pasticos y mis vacas y mis casas. Okay. Si cualquier cosa ahí cambia, aparte de la deformación, yo voy a tener un cambio de fase que está como incoherente con sus alrededores. Entonces, por ejemplo, se deformó así, pero a la misma vez corté un árbol. O quité una casa, o construí una casa. La diferencia de fase entre dos va a ser coherente donde no hubo cambios en estas cosas superficiales, pero donde hubo, puede tener completamente un cambio de fase por esa actividad que no tiene nada que ver con la deformación. Entonces sale aleatoria, se llama decorrelación, porque ya un píxel pierde su correlación con la siguiente píxel. En lugar de formar algo liso, un buen patrón, yo formo esta basura aquí. Eso pasa mucho cuando hay vegetación. Imagínate que yo tengo un bosque. Ok. ¿Dónde llega el radar? 6 centímetros. Eso interactúa con palos, de pronto con hojas si son hojas grandes, de pronto llega al tronco, casi no llega al piso. Si yo simplemente corto ese árbol y ahora el radar el siguiente mes toca el piso, pierdo cualquier información que pueda tener sobre el levantamiento o hundimiento del suelo y ya.
Entonces, esta información es como completamente perdida. Lo que sí puedo ver, intentar extrapolar, si veo como las sombritas, yo puedo como hacer un modelo que corresponde a algo así, entonces donde tener ojos y un cerebro ayuda y hacer mi anillo que a mí me parece un anillo. Entonces hagamos un ejercicio y ustedes van a decirme por dónde va, arriba o abajo. Bueno, es que puse la respuesta, ya me toca cubrirlo. No miren la respuesta, inténtalo honestamente primero. Lo que tengo desde rojo a azul es una diferencia de fase entre imagen 2 y imagen 1. Si miro esos colores con cuidado, entre este punto y este punto, ¿por qué lado voy? ¿Voy subiendo esta cosa o voy bajando esta cosa? Es la primera. ¿Qué me dicen? Bajando. ¿Bajando? Ok. Entonces empiezo en azul y voy por Terminó como en rojito, ¿no? y termino de rugir exactamente. Eso es algo que es fácil de confundir si uno lo mira en un segundo, hay que mirarlo con cuidado. ¿Qué significa? Que si yo hago un perfil, yo empiezo aquí, voy a asumir que, o sea, estoy lejos, voy a asumir que eso es 0. Dice 2pi, pero 2pi igual 0. Pues así. Pero mire que yo voy bajando. Entonces, digamos, yo voy a hacer este perfil. Empecé con 2pi en el azul, voy a empezar así. Voy bajando hasta rojo. El rojo va a 0. Y después vuelve a subir. Vuelve a subir. Salta, hay un borde aquí entre rojo y azul, que es básicamente el mismo punto. Entonces tengo que empezar aquí y hacer eso, ¿cierto? Y lo hago una tercera vez. Si hago el desarrollo, yo pego este aquí y el siguiente y hago un patrón así, ¿cierto? Si bajo por el otro lado, no puedo ver el dato, pero sí por extrapolación, si es un anillo, va a volver a pasar lo mismo, pero de revés, ¿sí? O sea, yo voy a bajar aquí, llegar a azul y volver a subir. Entonces voy a tener eso. Eso es un levantamiento o un hundimiento, ¿y por qué? Es como imagen 2 menos imagen 1. ¿Qué creen? Yo decir que era un hundimiento, pero ahí dice que es uplift, entonces no sé. Excelente. ¿Por qué? ¿Alguien quiere responder por qué es así, de revés? Recuerda exactamente qué estamos midiendo. Fase 2 menos fase 1, ¿y eso qué significa? ¿Cuál fue primero? Pues la 1, ¿no? Sí, o sea, si tenemos imagen tomado en enero menos imagen tomado en diciembre, estamos Pues diciendo que que la 2 es la de diciembre. estamos diciendo que la 2 es el que, o sea, estamos sustrayendo el más temprano del más reciente. O sea, yo digo que si, Ah, entonces, entonces sí es un uplift. sí. ¿Por qué? Porque la fase aumenta con el tiempo, o sea, la distancia, no, o sea, aumenta, disminuye, mira, disminuye. ¿Qué significa? Que entre enero, mira ese punto, entre enero y diciembre del año anterior, mi fase disminuyó como 5pi o 6 centímetros, o 5pi, pues que sería, no sé, 15 centímetros. ¿Qué significa eso? Que la distancia entre mi satélite y mi superficie disminuyó por 15 centímetros, así que me acerqué. Entonces uno ve como esa, digamos, disminución de fase significa que la superficie se está acercando al satélite, entonces tengo un uplift.
Cuando ustedes hagan procesamiento, siempre entonces hay que tener presente cuál es la imagen 1 y cuál es la imagen 2 para saber si lo haces de revés vas a tener todo lo contrario. Entonces hay que saber, la convención es siempre empezar con lo que se llama master scene y hacer las diferencias como 2 menos 1, 3 menos 1, 3 menos 2, 4 menos 2, 4 menos 1 y siempre tener la diferencia entre la más tarde y hago la diferencia como sustrayendo el más temprano para tener el cambio. ¿Sí? Y si la fase está aumentando es porque se alarga y si la fase va disminuyendo es porque se acerca. ¿Sí? Y siempre lo hacen así para que la gente no se confunda y normalmente lo desplieguen de esa forma para ser consistente. Cuando alguien lo hace de opuesto, tiene que tenerlo muy claro porque si no la gente se confunde. Ok, ¿dudas? ¿Preguntas? Ok. La fase no desde rojo. Ok. Sergio, es una buena pregunta y estoy segura que hay otros que tienen la misma pregunta. Y yo tengo que mencionar eso. El INSAR es una comparación en tiempo y también en espacio. ¿En qué sentido? Yo no sé la diferencia. Un ejemplo muy sencillo, donde yo tengo el piso aquí y pasa un mes y ahora el piso queda así. ¿Ustedes creen que van a ver algo de interferencia en ese patrón? El píxel 1 cambió medio pi. El píxel 2 cambió medio pi. El píxel 3 cambió medio pi. ¿Qué voy a tener mi perfil de delta phi, digamos, phase difference o interferometric phase se llama, como función de X? ¿Eso a qué me parece? Que no ha pasado nada. ¿Por qué no lo puedo poner a 0 y decir, mira, pero está a 0? Lo que pasa es que yo no sé qué fase, digamos, a priori, va a tener una onda que llega al sensor, porque tendría que ser ya distancia exacta. Si yo tuviera forma de saber exactamente la distancia y simplemente sustraer los tiempos, de pronto podría alargar algo, pero estoy mirando patrón de interferencia de ondas. Si este píxel cambia de la misma forma que ese y ese y ese y ese, y vuelvo a tomar las imágenes, hago una sustracción y sale algo constante y ves, no movió nada. No es completamente distinguible saber si todo el piso se levantó exactamente el mismo monto o si quedó quieto y por cuánto, ¿sí? Porque la fase es relativa. Si mi distancia inicial es exactamente un pi, una lambda, voy a tener lo siguiente, ¿sí? Y voy a llegar a 0. Y si lo muevo, pues de pronto va a llegar a 2 y pues hago la sustracción y es otra vez 0. Pero ¿qué tal mi distancia era como 3/4 pi, entonces mi fase no era 0? Si no cambia la próxima vez, yo puedo hacerlo así, decir como, bueno, es que es 0. Pero el problema es que yo no sé, puede ser 0 más 1000 cosas que cambió o puede estar que como está quieto, entonces perdí la información. Lo que siempre asumo es que la deformación pasa de forma de que dentro de esa imagen hay diferencias en cuanto cambió, porque si se levanta todo, no sé qué pasó. Pero si tengo un punto que aumentó más que el otro y otro lado que aumentó más el otro, ¿sí? Y yo tengo un patrón así de deformación, yo puedo asumir que lejos de eso es a 0, que no hay movimiento. ¿Cómo es relativa? La verdad no sé. Puede ser que todo se levantó y también se deformó, pero lo que voy a asumir es que donde veo esos patrones de interferencia, lejos de ahí está en 0. La única diferencia, si asumo que es 0 aquí y no que es 0 aquí, es que va a correr más arriba o más abajo la cosa
Y lo que pasa es que entonces el patrón va a ser pues correcta de la deformación, solo que si intento ponerlo en términos absolutos, puede variar. Lo que no tiene sentido es que, por ejemplo, si tengo un volcán en el piso, que toda la tierra se levantó y también el volcán. O sea, entonces yo puedo, digamos, asumir que todo el mundo, o que todo se bajó y el punto del volcán es la parte que no movió porque se bajó el piso y que se levantó el volcán. Lo que voy a asumir siempre es que en el far field, lejos de mi cosa de interés, donde se ve más uniforme, y vamos a mirar esa misma imagen. Eso está feíta, pero donde va disminuyendo los cambios con la distancia, voy a asumir que llega a 0. Si escojo un punto aquí, en lugar de tener ese patrón, yo lo que puedo tener es algo así o algo así. Y si escojo diferentes puntos, eso va a ser la diferencia en lo que saco. El patrón va a ser igual. El hecho de si se levanta o no va a ser igual. Lo que va a pasar es que mi punto de 0 puede cambiar, pero si no lo hago bien, voy a asumir que es una cosa ridícula, donde el pico del volcán es exactamente donde estaba y se bajó el piso alrededor. Sabemos que no es eso. Entonces uno normalmente escoge algo en la parte lejana. Si hay un patrón que parece que está como no tiene sentido, como el volcán donde el pico quedó y todo alrededor se hundió. Vamos a simplemente hacer un movimiento para como poner el cerro lejos. Normalmente esas deformaciones son locales y precisamente por eso uno no puede hacer estudios donde es levantamiento de todo un continente. Yo hace muchos años un estudiante me preguntó por qué le interesaba ver qué tan rápido están levantando las cordilleras. Y el problema con eso es que el ancho básicamente llena una escena de INSAR, cosa que si está levantando la cordillera, se levanta todo a la vez. Yo puedo de pronto ver algo, pero no hay punto de referencia. Entonces, saber en términos absolutos cuánto movió es difícil. Entonces, por eso normalmente miro una escena donde hay una deformación y asumo que lejos hay un punto de referencia y todo es relativa a ese punto. Y si tú escoges un punto diferente al mío, voy a tener una diferente versión de esas posibles curvas. Lo que pasa es que uno va a corresponder más a algo posible que el otro. Pero es un buen punto porque hay que tener en cuenta que yo estoy calculando esas deformaciones basado en fase que no tienen un absoluto. Yo puedo ver cómo es perfectamente posible que todo el piso se desplazó 10pi y que eso, mientras tanto, se levantó comparado con eso, pero que entonces va a aparecer un hundimiento a todo, pero un poco menos en el centro. Entonces uno dice, no, vamos a poner el far field en 0 y así puedo ver que el volcán hizo eso. Okay. Entonces, muy buen punto, Sergio. Yo con eso solo puedo hacer mediciones relativas. Imagen 2 comparado con 1 en el tiempo y punto A comparado con punto B en fase, en cambio de fase. ¿Okay? No sé si eso te contesta la pregunta. Lo que sí no es ambiguo es que si se levanta o no. Si la fase aumenta, yo voy a tener una reversa de ese patrón y voy a tener que empieza con azul y pasa por rojo y pasa luego por amarillo, o sea, todo lo contrario, como si estuviera yendo por este lado. Eso sí me da sin ambigüedad si esto está haciendo eso o esto. Okay. Pero sí, el punto como tal, yo no sé si el volcán se levantó solo 10 centímetros o 10 centímetros más el 100 metros que levantó todo el alrededor. Eso nunca voy a saber. Okay. ¿Más dudas? Okay. El tema de los volcanes es bonito porque nosotros no sabíamos exactamente cuántos volcanes activos eran en el mundo en cualquier momento porque pues eso dependía de tener observadores y muchos volcanes están en zonas que nadie necesariamente ve. O sea, muchas partes del norte del mundo sobre todo no tiene gente viviendo por
no sé, miles de kilómetros. Uno puede manejar 1000 kilómetros sin ver a una persona en ciertas partes del mundo, pero sin embargo uno puede ver desde el espacio que ciertos volcanes están deformando. Entonces es un ejemplo de Alaska. Alaska está llenísima de volcanes deformando. Yo voy a verlos en ejemplos, y obviamente como esa zona de subducción tan grande, empieza así en Alaska y hace toda la vuelta y está llenísima de volcanes y están deformando. Esa deformación es una señal interesante porque solo esta deformación no me da una imagen de la superficie. Entonces, el otro componente de la interpretación de INSAR es modelar estos movimientos. Esto es un poco fuera del alcance de su curso. Lo voy a tocar un poco en geodinámica porque es un problema dinámica, en fin, entender la fuente de esa presión que produce esa deformación. Pero es interesante porque yo creo que antes de INSAR habían como 44 volcanes conocidos en el mundo que estaban monitoreando y un solo estudio de INSAR que se hicieron como en 92 sacaron 144 volcanes activamente deformando. Y eso fue como un wow. Igual que el terremoto, que, uy, esas cosas que podemos ver ahora que nadie tenía idea. ¿Por qué queremos estudiar volcanes en la mitad de nada? Porque queremos entender mejor tipos de volcanes y cómo se comportan, porque todos tienen sus, digamos, temperamentos, por utilizar una palabra no científica, dependiendo de qué tipo, dónde encuentra, si hay magma ahí abajo y qué tan profunda la forma, ¿sí? Entonces, las características que puede tener un volcán, hay volcanes que deforman, hacen una erupción y vuelven, hay otros que deforman por cientos o miles de años y no hacen nada. Entonces, el ciclo de volcanismo se puede aprender mucho mirando esos patrones de deformación y ver qué hacen. No sé, si hacen esto, si deformen y deformen y deformen y siguen, hasta qué punto llegan antes de hacer una erupción. Yellowstone, por ejemplo, respira. Eso es una cosa espectacular. Imagínate, o sea, no sé si ustedes han visto videos o han ido a Yellowstone. ¿Alguien ha ido a Yellowstone? ¿En Estados Unidos? Yo creo que lo he mencionado antes. Si ustedes tienen alguna oportunidad en la vida para ver esta cosa, es como estar en otro planeta. Pero algo que es muy interesante es que es un volcán de hotspot, pero que debajo del continente. Entonces, ¿qué características tiene? Es muy félsica, entonces muy viscosa, entonces un volcán con potencial de explosividad enorme. Y además esa cosa es monstruosa. O sea, la cámara de magma es tan grande. La última vez que hubo erupción fue hace 600.000 años y los productos cubrieron como 1/3 de los Estados Unidos. O sea, una cosa que no podemos ni imaginar. ¿Qué podemos ver hoy en día? Pues hazers y cosas que indican la actividad, pero si uno mira con INSAR, está respirando. Y lo que ellos suponen es que hay un cámara de magma que queda estable por miles de siglos, pero que la actividad geotérmica causa como una señal un poco rara encima, pero que además que los cambios en presión que pasan con el cámara de magma son como cíclicos. Entonces hay gente que está intentando entender el por qué, que es súper interesante. Y otros que son volcanes tan activos que pues vuelve y vuelve y vuelve, es como Hawái. Uno ve la deformación en Hawái y vuelve otra, o sea, Hawái es una cosa extrema, como casi que lo opuesto de ese otro volcán. Y uno puede emprender un poco las características del magma y dónde queda y qué está cambiando la presión ahí con modelos, mirando esa señal en la superficie. Ok, lo que quiero hacer el jueves, pero es que hay muchos volcanes aquí. Lo que pasa es que el INSAR es difícil hacerlo. ¿Ustedes saben por qué es difícil hacer INSAR aquí? ¿Qué tenemos aquí que no tienen mucho bueno, no tanto en otras zonas? Muchos árboles. Si quieren ver una zona en Latinoamérica que no tiene muchos árboles, todos los Andes centrales, donde está levantada y hay poca vegetación, uno puede ver supervolcanes que son como Yellowstone, pero que en lugar de respirar, siguen deformando y deformando.
Eso es algo muy chévere porque los volcanes activos que se pueden ver son esos triangulitos negros, míralos. Pero mira el patrón de deformación. Esto tiene como 100 kilómetros de ancho. Es una cosa grande. Entonces, eso también fue un descubrimiento. Una cosa es tener un solo volcán, otra cosa es tener zonas enteras donde hay levantamientos por cientos de kilómetros. Y lo que se postulan aquí es que son también supervolcanes, solo que en algunos casos nunca han hecho erupción, en otros casos no han hecho erupciones en cientos de miles de años. Okay. Esta zona me gusta, yo he estudiado esta zona porque es una cosa rara, o sea, uno, por ejemplo, tiene los volcanes de Colombia donde uno ve como el volcán mismo que hace su ciclo, pero si uno tiene un área donde no hay árboles y puede ver deformaciones grandes, quién sabe si en Colombia existe algo igual, lo que pasa es que es difícil de ver con la vegetación. Pero ¿qué hay aquí en los Andes Central? Corteza súper espesa. Entonces, esos son seguramente cámaras de magma en la corteza que van a ser muy, muy, muy félsicas y que pueden entonces tener erupciones extremadamente explosivas. Entonces, la teoría aquí es que sí, esos son supervolcanes. Lo que probablemente no va a pasar es que no van a tener erupción durante nuestra vida, pero en algún momento en el futuro seguramente sí. ¿Sí? Entonces, yo no sé, Daniel, entiendo tu punto y es interesante estudiar cosas locales, pero a veces hay cosas en el resto del mundo que indican fenómenos que no aparecen en todas las zonas. Y por eso, por ejemplo, a mí me gusta estudiar el rift africano porque es un dorsal en formación. Estamos al inicio de un ciclo Wilson allá que no se encuentra aquí. Entonces, si a ustedes les interesa estudiar problemas colombianos, hay muchos, pero también hay cosas en el mundo donde no lo encontramos aquí, pero también tiene su interés que puede ser como atractivo para ustedes. ¿Sí? Yellowstone. El problema ahora es que para sacar una visa en Estados Unidos con el COVID, yo creo que ya lleva 2 años, pero ustedes en algún momento se gradúen, van a ser profesionales, van a tener plata y para viajar, van a estudiar afuera y van a ver esas cosas. Yo vi Yellowstone, y mira, yo vivía en Canadá, que está cerca, y yo vi Yellowstone por primera vez hace como 8 años. Y cuando lo vi, mi primera respuesta fue como, ¿cómo es que nunca vine antes? Entonces hay espectáculos que hay que ver. Sí, ¿tú intentaste tener la cita? Sí, sí, las dan para el 2023.